aquí nuestra sexóloga preferida, Irene Moreno. De la vida y del amor. Hola, mi Irene. ¿Cómo estás? Irene. Qué pam, Lili. ¿Qué tema, no? O sea, como decía Enrique, ¿cómo combinar el sexo con que estás dormido? Pues a ver, fíjate, tú explícanos. Hay que estar muy despiertitos, ¿no? Oye, Sí, eso de que te duermas y deberíamos. no te acuerdas. Deberíamos de Eso estar muy creemos. despiertos y la idea es que cuando tú tienes sexo, cuando tienes un intercambio sexual con alguien, lo hagas con toda conciencia. Claro. Sin embargo, fíjense que hay una alteración del sueño que se llama sexomnia, de la que poco se sabe, porque por fortuna no es algo tan común. Ah. Sin embargo, hay varios casos reportados en todo el mundo y desde todas las épocas. ¿En qué consiste? Bueno, Ajá. pues esta alteración del sueño consiste en que la persona, como un sonámbulo, igual que en el sonambulismo, que hay gente que incluso se levanta, se prepara el sándwich, sí. se lo come, Toman o se agua. sale a la calle, toma agua, dice alguna cosa y la gente te dice, pues no lo despiertes porque puedes alterarlo mucho más. Bueno, pues la sexomnia, pues es esta idea de que la gente se levanta, aparentemente, y si tiene una pareja, pues la busca sexualmente. A lo mejor la pareja dice, ay, qué bien, qué padre, ¿no? Él dice, ¿Cómo mi se te ocurrió amor, ahorita? estuviste hecho un tigre en la noche. Y el otro dice, ¿de qué hablas, Amú? Si no te acuerdas todo lo que hicimos. Si ¿no? llegué muy ¿No? cansado. Si yo llegué muerto, me dormí y hasta ahí tengo recuerdo. Oye, pero qué peligroso. Pero bueno, esto podría ser, bueno, una situación chusca entre una pareja que tienen sexo por acuerdo. Claro. Sin embargo, hay desafortunadamente muchas historias incluso de violaciones que se han cometido, e incluso incestos, abusos sexuales de personas de la familia, que ocurren justamente en este estado de trance, en que la persona no se da claro, cuenta Irene. de que está teniendo relaciones sexuales. No está asociado incluso a sueños eróticos, no está asociado a algún tipo de estímulo que se dé de manera física o emocional en el momento. Y lo único que, bueno, las personas asocian este tipo de comportamientos quizá con mucho estrés u otro tipo de alteraciones del sueño que pueden combinarse, como entre otras, el sonambulismo. Todavía sigue siendo un misterio. Y fíjense que incluso en algunas épocas, en la época medieval, por ejemplo, y en los siglos donde había mucho mayor conservadurismo en el tema sexual, se hablaba de que era una posesión diabólica, que era una posesión demoníaca. Incluso se juzgaban desde este lugar, ¿no?, de la iglesia a estas personas que se levantaban en la madrugada para tener sexo y a veces cometiendo un abuso sexual. Pero imagínate, desde el punto de vista legal, ¿es culpable o no la persona que de Eso manera está muy difícil. no consciente tiene sexo no consensuado con alguien? ¿Cómo lo compruebas, no? Eso te voy a decir, a ver, ¿cómo le haces que la persona diga, no, yo no violé, por ejemplo, está muy fuerte, pero a mi hijo? No, Sí, yo no fui, ajá. yo ni me acuerdo. Porque ¿Cómo este tipo de compruebas casos, que sí está enfermo? este tipo de casos existen. Algunos llegan hasta la violación, pero ha habido desde solo tocamientos, frotamientos o algún tipo de conducta no apropiada que la persona que está en este estado de trance, bueno, no recuerda, no tiene conciencia e incluso sería incapaz en estado de conciencia de tener una actividad de este tipo, una actitud de este tipo. Es gente honorable, es gente respetuosa, es gente que jamás ha tenido una conducta inadecuada desde el punto de vista sexual. Y esto, bueno, pues se complica mucho en un caso de un juicio, por ejemplo, en el que cómo efectivamente determinas que la persona lo hizo en forma inconsciente. No. Oye, ¿y cómo lo diagnosticas? Eso ¿Cómo es- se puede sí. diagnosticar y pues bueno, y saber si eso no es? Si lo padeces, si fui ¿no? una loca o no. Claro. ¿no? O fue una Es noche que- de copas. Claro, bueno, porque ¿no? Es que suena broma, puede pero suceder. es muy peligroso. Puede suceder. Fíjate que además la mayoría de las personas con sexomnia, digamos, en una mayoría son hombres. Aunque por supuesto hay mujeres que tienen sexomnia también. Esto es interesante y tiene que ver, bueno, con que la actividad sexual efectivamente, aparentemente no consciente, bueno, es mucho más fácil que un hombre pueda abusar sexualmente de alguien o penetrar a alguien desde el punto de vista Por la meramente fuerza, ¿no? coital, por la fuerza que puede tener a que lo haga una mujer. Sin embargo, puede existir tanto en el género femenino como masculino. ¿Cómo comprobarlo? Bueno, lo tiene que determinar un médico psiquiatra especialista en estos temas de trastornos del sueño. Pues sí. Sí, o sea, no hay otra forma más hay que a otra través forma. de las pruebas psiquiátricas. Tendrías que estar observando, ¿no?, a la persona que cometió este acto ilícito y, bueno, por supuesto, si esto vuelve a suceder, ya tienes una manera de comprobarlo o ahora sí que agarrarlo en el acto. Bueno, y hay bueno, clínicas del sueño. hay ¿no? clínicas del sueño. Sin embargo, muchos de los casos de sexomnia son solamente un episodio. O sea, ¿en un serio? episodio de sexomnia que no se vuelve a repetir Ay. o un episodio cada
año o eventualmente, a lo mejor en toda la vida de esta persona, esto lo hizo 2 o 3 ocasiones. Sin embargo, hay personas que lo pueden hacer a 2 o 3 veces por semana y esto, bueno, ya se vuelve un problema muy grave con la Claro. pareja, un problema muy grave incluso con la ley, un problema muy grave con la familia. Afortunadamente hay clínicas del sueño Eso. en donde, bueno, a través de la toma de ciertos medicamentos y algunas indicaciones para tener conductas apropiadas de lo que se llama higiene del sueño, la persona puede dejar de tener estos episodios. Sin embargo, ¿sabes qué sucede? La gente que comete ya este tipo de actos se siente muy atemorizada de sí misma. Pues Le sí. empieza a tener miedo a dormir. Pues sí. Entonces empieza a tener otras alteraciones del sueño derivadas de estos episodios. Por ejemplo, Irene, una persona que padece de esta enfermedad o Esta este alteración, trastorno, este trastorno. y sin darse cuenta y sin vivir con nadie, pero siente la necesidad, ¿qué hace para satisfacerla? ¿Se sale a la calle o agarras al perro o lo haces contigo mismo? O sea, ¿qué es lo que sucede? Cualquiera de estas cosas de las que tú estás hablando. El tema es que la persona no se va a acordar. Claro. Si la persona está sola, no puede referirte qué ocurrió, pasó? porque simplemente no lo recuerda. No lo recuerda ni siquiera Cierto. como un sueño. No, pues sí. Lo único que puede suceder es que a lo mejor te dormiste vestido y cuando despiertas estás completamente ropa. desnudo. ¿Sí? Eso podría suceder. O estás en otro lugar, ¿no? Ya no estás en tu recámara. Claro. Estás a lo mejor en el pasillo o estás en otra cama, en fin, realizando, o sea, nunca te diste cuenta en qué momento ocurrió, qué fue la actividad que hiciste. Bueno. Y por supuesto, para cualquier alteración de sueño están muchas clínicas del sueño. La propia Universidad Nacional Autónoma de México tiene una que de manera muy económica pueden darte un diagnóstico y ayudarte pues para que el sueño sea algo reedificante y no algo Reparador. angustiante y Y no reparador, algo claro. así. Ay, Irene, Gracias, muchas Irene. gracias, la verdad.